Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estudiar el Salmo número 51 a la luz del trono de la gracia. Cómo se va a presentar David frente al trono de la gracia del Nuevo Testamento. El Salmo 51, versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya estudiamos cada una de estas palabras, hermanos, de la palabra piedad, misericordia y piedades, y vimos su significado en cada uno de su significado original en el hebreo. Ahora vamos a presentar este versículo, hermanos, con referencia al trono de la gracia en el Nuevo Testamento, hablando de la piedad, de la misericordia y de las piedades que vienen solamente de Jesucristo, como dice en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos las mismas palabras que utiliza el apóstol, el, el escritor de los Hebreos, a las mismas palabras que usa el salmista David en el Salmo 51, versículo 1, hermanos. La palabra compadecerse, misericordia y gracia. Estas son las mismas tres palabras que estudiamos ya en el Salmo 51. Por eso nos dice aquí el escritor a los Hebreos que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, hermanos. Cuando nosotros nos ponemos en oración pidiendo perdón, pidiendo salud, pidiendo cualquier cosa para nuestra vida, nosotros, hermanos, nos estamos acercando al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, el que padeció igual que nosotros cuando estuvo en carne, hermanos. Por eso Él se compadece y nos da la misericordia y la gracia al acercarnos a su trono, al trono de la gracia. Por eso dice Éxodo 34, del 6 al 7, que solamente Dios, hermanos, tiene ese atributo de ser misericordioso y de perdonar nuestros pecados, como dice eso, Éxodo 34, del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí vemos el único que tiene ese atributo divino es nuestro Señor Dios. Aquí Moisés vio ese atributo cuando se le presentó Dios cara a cara, hermanos, y vemos cómo vio su misericordia, su piedad y su verdad, hermano. El único que tiene la misericordia, ¿para qué? Para perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese, hermanos, es el Dios al que nosotros nos arrodillamos y le pedimos por nuestras transgresiones, hermanos, por nuestros pecados. Y Él, por su gran misericordia, hermanos, y por su gran piedad, nos perdona. Así como David le clamó presentándose al trono de la gracia, así nosotros, cuando nos sentamos o nos arrodillamos a orar, estamos, hermanos, frente al trono de la gracia, hermanos, frente a Jesucristo, el sumo sacerdote, y frente a Dios, que es el que ve nuestra inocencia con la sangre derramada por nuestro Salvador Jesucristo. En Números 14, del 13 al 19, igual que David, Moisés pide a Dios que perdone su pecado, haciendo referencia a la misericordia que solamente viene de Dios. Y dice:
Pero Moisés respondió a Jehová: ¿Lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les habéis jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí Moisés intercede por el pueblo para que los meta a la tierra prometida, porque habían tentado a Dios pidiéndole agua y pidiéndole maná. Por eso aquí Moisés, hermanos, intercede por su pueblo, haciendo referencia al Dios que se le presentó, grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión, hermanos. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos presentamos ante Dios, nos presentamos ante un Dios misericordioso, hermanos, que perdona nuestros pecados. Nos presentamos ante ese trono de la gracia. En Salmo 103, del 13 al 9, nos ve como un padre ve a su hijo, hermanos. Salmo 103, del 13 al 19 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conoceré más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aquí vemos cómo el salmista ve el trono de Dios en los cielos y cómo Dios nos escucha y se compadece como un padre se compadece de su hijo. Por eso en la oración, cuando le piden los discípulos que les enseñe a orar, así empieza, hermanos: Padre nuestro. Dice Mateo 6, del 9 al 13: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí Jesucristo mismo, hermanos, intercede, hermanos. Nos enseña que nos acerquemos al trono de la gracia pidiéndole como un padre le pide, como un padre se compadece de los hijos, así nosotros como hijos tenemos que pedirle a nuestro Padre celestial, hermanos. Él nos oye como un padre. Él fue el que nos creó en el vientre de nuestra madre. Él fue el que nos formó, nos entretejió y Él nos ve y Él se compadece, hermanos. Así como un buen padre se compadece de un hijo. Así Dios en el trono celestial, en el trono de la gracia, se compadece de nosotros cuando le pedimos nuestros perdón por nuestros pecados, hermanos. En Miqueas 7, 18 al 20 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
abunda en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, aun cuando el pueblo se rebeló, aún, hermanos, la misericordia, la promesa hecha a Abraham se cumple, hermanos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas 1, 78 al 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Aquí, hermanos, el profeta Zacarías en Lucas 1 ve la entrañable misericordia de Dios con que visitó, hermanos, a la humanidad cuando mandó a su Hijo, hermanos, para el perdón de nuestros pecados. Esta es la más grande misericordia de nuestro Dios para con el hombre, hermanos, cuando manda a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz, como nos lo relata Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí, hermanos, vemos el amor de Dios que tiene para con la humanidad, el amor de Dios que tiene para con sus hijos, hermanos, enviando a su propio Hijo unigénito, enviando a su propio Hijo a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Esta es la más grande misericordia de Dios para el mundo. Esta es la más grande misericordia de Dios para con nosotros, hermanos, acordándose de la misericordia y del pacto que le había prometido a Abraham, haciendo referencia a su simiente, a Jesucristo mismo, hermanos, a nuestro Mesías que nos salva de nuestros pecados. En Hebreos 5, del 1 al 10, Jesucristo, hermanos, es nuestro sumo sacerdote, es el que intercede por nosotros, nuestras peticiones y nuestras plegarias, hermanos, en nuestras oraciones para con Dios. Y ahí viene nuestra justificación. Hebreos 5, del 1 al 10 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que él es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí, hermanos, la palabra Melquisedec en hebreo se divide en dos: Malak, que es rey, y Sedec, que es justicia, haciendo referencia al Dios de justicia, hermanos, prometido que iba a venir a nuestro Mesías, hermanos. Por eso es un sacerdote según el orden de Melquisedec, haciendo referencia al Rey de justicia, a nuestro Rey y único Rey soberano, Jesucristo, hermanos. Por eso dice el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante
de tu rostro, hermanos, haciendo referencia al Rey de Justicia. Por eso la justicia y el juicio, hermanos, son el cimiento del trono de Dios, hermanos. Su trono se basa y está cimentado en la justicia y el juicio. La justicia para el que cree y el juicio para el que no cree en el Salvador, en el Hijo de Dios. Por eso viene la misericordia y la verdad, vienen, hermanos, a través de Jesucristo. Como dice Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cuándo se encontró la misericordia y la verdad, hermanos? Cuando Jesucristo, hermanos, padeció por nuestros pecados en la cruz y viene la justicia y la paz hacia nuestra vida. Por eso, hermanos, nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia de Dios y la verdad, la única verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la justicia y la paz y se besan y hacen, hermanos, lo que vemos en nuestra vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando venimos y nos postramos a nuestro Señor, le pedimos ante su trono de la gracia y viene, hermanos, y viene la paz, la justicia de Dios y el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos, acerquémonos al trono de la gracia para encontrar esa paz, hermanos, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que viene a través de la misericordia de Dios y la verdad que nos trae su Hijo Jesucristo para que venga la justicia cuando en ese trono nos perdona nuestros pecados, haciendo justicia a su nombre y venga la paz a nuestra vida, hermanos. Por eso, hermanos, los seguimos invitando a nuestras clases tanto de hebreo como de griego bíblico, hermanos, para seguir aprendiendo más de los salmos, hermanos, y de la escritura en su lenguaje original. Dios los bendiga, hermanos, y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, como un padre a su hijo, así Él se compadece de nosotros. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.